quiero dejar con ustedes a Cristian Cerón. Él es presidente y fundador de Azimut Invernaderos. Los dejo con él. Cristian, por favor. ¿Aló? Sí, me escuchan. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Cerón. Soy ingeniero civil industrial de profesión y fundador de Azimut Invernaderos. Azimut Invernaderos es una empresa que se dedica al diseño, implementación y monitoreo de invernaderos con ambientes controlados. Somos de la región de O'Higgins, en la comuna de Doñihue, pero salimos a implementar o a instalar nuestro servicio en todo el país. Bueno, un invernadero, por definición, es toda aquella estructura cerrada, ya sea de madera, metálica o de plástico, con materiales translúcidos que pueden ser film plásticos como el polietileno o placas rígidas como el policarbonato, vidrio, y que permiten generar un microclima artificial en su interior. Básicamente es eso. Y su función es proteger los cultivos ante eventos climáticos adversos, excesos de radiación, precipitaciones sólidas, líquidas, alargar la temporada que está tan marcada por la estacionalidad de nuestro clima, especialmente acá en la zona central, y mejorar los rendimientos de los cultivos tanto en calidad como en cantidad. Principalmente están destinados para hortalizas, flores y viveros, producción de plantinas de distintas especies. Bueno, para iniciar nosotros siempre recomendamos cuando asesoramos desde un inicio los proyectos de invernaderos es fijarse en dos principales criterios de diseño, ¿ya? Uno es el clima y el otro es el cultivo. Existen muchos criterios de diseño, en general se usa el precio, la inversión inicial, el espacio que hay disponible, los materiales que ya cuentan, pero lo principal, aunque a veces sale un poco más caro, pero después se paga, es el clima y el cultivo. Con el clima nos referimos a los factores predominantes como los vientos, la intensidad, el sentido, la dirección, la radiación que hay en la zona, las temperaturas máximas y mínimas que se presentan, tanto en verano como en invierno, y factores que predominan especialmente en esa zona donde se ejecutará el proyecto. Y el cultivo es el otro factor. Fijarse en los rangos críticos de los cultivos, las temperaturas mínimas letales, donde el cultivo ya, si con una helada el invernadero no alcanza a mantener una temperatura que deseamos, no aguanta o no va a poder mantenerse, ya esos son criterios que tenemos que saber desde un inicio al momento de implementar un invernadero. Ya también otros rangos como de humedad relativa, donde se pueden producir enfermedades en los cultivos. Entonces, todos estos rangos críticos o los básicos es ideal ya saberlo al momento de implementar un invernadero. En Chile nosotros existen muchos tipos, muchas variantes, pero tres tipos principales de invernadero. Que primero el tipo caseta o que se le llama jaula también acá en la región y generalmente está cubierto por malla antiáfido. Se utiliza más que como protección climática, se utiliza como una protección física ante los agentes externos y su uso principal es en verano. El tipo túnel se ve bastante a lo largo de todo el país. Puede ser túnel con paredes, túnel desde el suelo, puede ser con distintas alturas, pero también ese tipo es un invernadero súper versátil que sirve para generar todo tipo de cultivo. Y el tipo capilla es el que más se ve en todo el país y también es barato porque se puede autoconstruir, ya puede ser de madera, cualquier material, y generalmente nosotros lo vemos con Lucarna, que es una salida de aire que permite mejorar la temperatura en verano. Bueno, según estos criterios de diseño, nosotros como Azimut Invernadero nos especializamos en la climatización del invernadero. O sea, ¿a qué me refiero con climatización? Regular los parámetros que son clave para el desarrollo de los cultivos, como la temperatura, la humedad relativa, la radiación. ¿Por qué es importante? Porque los cultivos tienen una potencialidad genotípica que pueden alcanzar mayores rendimientos. Y estos están determinados principalmente por las condiciones en las cuales se desarrollan, las condiciones edafoclimáticas. Entonces, tienen un potencial muy alto
que hay una gran diferencia con el rendimiento medio que llegan a alcanzar. Entonces uno siempre tiene que apuntar a alcanzar este máximo rendimiento dándole las condiciones óptimas al cultivo, condiciones climáticas. Entonces el factor más importante dentro del control climático y del desarrollo de los cultivos en los invernaderos es la radiación, porque actúa, bueno, aquí por el tiempo vamos a explicar rápidamente, la radiación actúa en dos factores. Uno es el aporte de calor que le da al invernadero. Nosotros sabemos que en verano nosotros entramos a un invernadero con días soleados y van a haber fácil 30 o 40 grados de temperatura, ¿cierto? Ese es como el aporte de calor que está emitido por una longitud de onda de la radiación solar, y el otro es el que utiliza las plantas, la longitud de onda par o radiación fotosintéticamente activa, que la utilizan para producir la fotosíntesis, y también lo ideal es maximizar este efecto. Para los factores de control principales para manejar o gestionar un poco mejor esta entrada de radiación en los invernaderos, es importante el diseño del invernadero, la orientación que se le da según la zona en donde estemos, los materiales de cubierta que tienen propiedades de reflexión o de transmisión de distintos espectros de longitud de onda. ¿Qué nos va a generar esto? Que, por ejemplo, la luz sea más difusa en un material de cubierta. O sea, que dentro no lleguen golpes de sol, sino que se llegue como un día, como que si estuviera un día nublado. Entonces siempre nosotros debemos fijarnos en las propiedades del material de cubierta. Y también cuando para casos extremos o si necesitamos manejar mejor lo que es radiación, existen sistemas de sombreo para controlar esta radiación, especialmente en verano, e iluminación, que en el otro caso, cuando tenemos un déficit de radiación, que es lo que se da acá en pleno invierno o en la zona sur. La temperatura es otro factor clave. También en resumen, para entender o facilitar el control climático dentro de un invernadero, debemos fijarnos en las principales ganancias y pérdidas de temperatura que ocurren en el invernadero tanto durante el día como durante la noche. La principal ganancia de un invernadero es, como explicábamos antes, el Q sub n, que es la radiación total que recibe el invernadero. Eso determina en gran parte la temperatura que vamos a tener. Y la principal pérdida de temperatura se va por Q sub ren, que está allá en la imagen, que son las renovaciones de aire. Y la principal renovación de aire que tenemos en los invernaderos son las ventilaciones. Por eso también es clave diseñar bien las ventilaciones, la mayor superficie de ventilación posible. Invernaderos altos siempre van a mejorar esta ventilación en un invernadero. Y nos va a permitir tener menos temperatura cuando afuera hay un exceso de temperatura. Y durante la noche, un efecto bien importante es el efecto invernadero, que es la radiación que acumula la Tierra durante todo el día y la emite en una longitud de onda de infrarrojo, y nosotros queremos guardar esta radiación o guardar este calor la mayor cantidad de horas posible para aumentar la temperatura en la noche. También, entendiendo el balance climático, podemos hacer un manejo más pasivo o un manejo más fácil de la temperatura, y también existen sistemas de climatización adicionales, como recirculadores de aire, extractores, sistemas de sombreo que también ayudan a controlar la temperatura. Y la humedad relativa es otro factor que está estrechamente relacionado con la temperatura, y también es muy importante tenerla en cuenta porque tiene un comportamiento muy irregular dentro de los invernaderos. Por ejemplo, en la mañana los que han estado en invernadero o que producen bajo invernadero, siempre va a haber una condensación o un exceso de humedad relativa. Generalmente está en el 100%, 90% de humedad. Y esto también, si se alarga mucho su periodo en este rango, va a ser perjuicioso para los cultivos, que mucha humedad aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades en los cultivos, como los hongos, por ejemplo. Bueno, en el contexto nacional, en los invernaderos a lo largo del país existen 75.000 hectáreas de cultivos que se pueden desarrollar bajo invernadero, que son las que consideramos antes. Entre hortalizas, flores y viveros hay 75.000 hectáreas. Pero sobre estas 75.000 hectáreas, solo un 2% actualmente está bajo invernadero, lo que es un porcentaje muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con otros países como España, Israel,
México, que tienen porcentaje sobre el total de la superficie de esos cultivos de 20-25%. Entonces estamos hablando de 10, 15 veces más de lo que tenemos nosotros acá. Entonces eso igual describe un poco que hay un déficit tecnológico en cuanto al desarrollo de invernaderos acá en el país. También en el contexto agrícola estamos viviendo una disminución de los suelos agrícolas, una escasez hídrica, un aumento del costo energético, y esto va dificultando cada vez más el labor agrícola o vivir del campo, porque acompañado con los cambios climáticos que va produciendo cada vez eventos críticos que son más frecuentes, como excesos de temperatura, llegar a 35, 36 grados, días muy seguidos, o temporales en enero, febrero. Entonces esto va dificultando cada vez más, entonces está añadiendo riesgos a los cultivos o aumentando la incertidumbre en la agricultura. La incertidumbre tanto productivas, riesgos productivos como perder toda la producción por una helada o una plaga, y también tenemos incertidumbres comerciales, como no poder vender un producto, una hortaliza por ejemplo, por un exceso de oferta en ese periodo, o porque la cadena de comercialización pasa por muchos escalones. Entonces, eso también hay que considerarlo, y para todo eso ayuda los invernaderos y un mejor control climático. Entonces, en base a este contexto actual nacional, como Azimut Invernaderos, pensamos en la idea de qué forma podríamos proteger los cultivos, o mejor aún, si se puede llegar a controlar los parámetros climáticos, pero siendo eficiente con los recursos naturales. Entonces, de ahí nace la idea de crear los invernaderos con control de ambiente basados en climatización pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Controlar parámetros como la temperatura, la humedad, la radiación, pero con el menor consumo energético posible y la menor inversión inicial posible. ¿Ya? Entonces, en base a esto, introdujimos 3 conceptos diferenciadores. Uno es el diseño de nuestros invernaderos, o de la mayoría de los modelos, que sean basados en la trayectoria solar del Sol. La idea de nuestros invernaderos es captar la máxima radiación posible en invierno. En invierno, nosotros si nos fijamos, la trayectoria del Sol en invierno es horizontal o pasa como más de frente. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Captar la máxima radiación para ganar más calor en invierno, porque nos favorece a nuestro cultivo. Entonces, si la radiación entra de manera más perpendicular posible o más de frente a la cubierta o a la forma de los invernaderos, mayor captación de radiación vamos a tener. Y por el contrario, en verano nosotros necesitamos la menor entrada de radiación porque tenemos un exceso tanto de temperatura como de radiación. Entonces lo que queremos, cuando en verano el sol pasa, por así decirlo, por arriba de nosotros, o una trayectoria más vertical, nosotros queremos reflejar la mayor cantidad de radiación posible. Entonces el ángulo, si la radiación entra de la forma más paralela posible, ayuda a que se capte menos radiación. Esto, desde el diseño ya podemos mejorar el control climático en un invernadero. También lo que les decía anteriormente, las características tanto ópticas como los filtros de los materiales de cubierta en los invernaderos, y también las características mecánicas que permiten mayor vida útil de los materiales de cubierta. Ya estamos hablando de materiales que duran 5, 6, hasta 7 años en comparación a los polietilenos que anteriormente duraban 1 o 2 temporadas. Y la automatización también es clave en los invernaderos porque permite un mejor manejo climático y también permite que se regule, por ejemplo, las ventilaciones o otro mecanismo de forma autónoma, sin necesidad de estar presente ahí en el invernadero todo el día. Que son labores que al final van sumando tiempo y van quitando eficacia en el control. Ya, entonces aquí tenemos los beneficios de tener un control de ambiente ya tanto parcial o un total control de ambiente en invernadero. Por ejemplo, en Países Bajos, donde está la agricultura a tope en ambientes controlados, ahí en el cultivo del tomate bajo invernadero, ellos tienen rendimientos productivos
por metro cuadrado, que puede ser de un 300 hasta un 400% mayor respecto al mismo cultivo acá en Chile. Eso es un promedio, son estadísticas del censo agropecuario, en comparación con las estadísticas que tienen ellos de los rendimientos. También controlar el ambiente permite manejar un poco mejor los periodos de oferta. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá en el mercado nacional, las hortalizas principalmente, un mismo producto puede tener un precio hasta 3 veces más caros en una época. Por ejemplo, la lechuga en agosto puede ser hasta 3 veces más cara que la lechuga en enero. ¿Ya? Entonces, manejar estos periodos de oferta también nos permite percibir mejores precios. Y también controlar los ambientes, controlar radiación, controlar temperatura, permite reducir el requerimiento de agua por parte de los cultivos, independiente del sistema productivo que éste tenga, ya sea si es hidroponía, aeroponía, cultivo en suelo, riego tecnificado o no. Manejar los ambientes permite reducir hasta un 30% el requerimiento hídrico por parte de las plantas. Esto asociado a una disminución del estrés que les produce este mal control ambiental. Entonces, estos beneficios nosotros los vemos en ambientes controlados, pero por ejemplo en Países Bajos, como el caso que les mencionaba, estamos hablando de inversiones muy altas, de equipos muy altos, que muchas veces se escapan al presupuesto agrícola nacional. Entonces, la climatización permite reducir el consumo energético para lograr este control climático o acercarse, y también disminuir la inversión inicial que está asociada a todos estos equipos que se requieren para llegar a un control climático. Entonces, estas son como las características de nuestros invernaderos. Tenemos invernaderos de superficie reducida, pensando en pequeños agricultores o para autoconsumo, donde tienen ángulos que permiten esta mejor captación de radiación. Aquí tenemos un invernadero automatizado y también con techos curvos. Los techos curvos en los invernaderos siempre van a ser mejor que techos rectos por el tema de que acumulan más aire dentro del invernadero. Dentro del invernadero, mientras más aire o volumen de aire tengamos acumulado, mejor control climático vamos a tener por la inercia térmica. Se va a demorar más en llegar a calentarse y también se va a demorar más a enfriarse. Entonces, mientras mayor volumen de aire, mejor para un invernadero. Estos son nuestros controladores climáticos que permiten tanto monitorear las variables climáticas, en este caso temperatura y humedad relativa, controlar distintos mecanismos. Pueden ser ventilaciones, sistemas de sombreo, externos, internos, pero siempre automatizados y pensando en el cultivo, en los parámetros que necesita el cultivo, la temperatura que necesita. Entonces, si nosotros tenemos dentro del invernadero una temperatura de 25 grados, este controlador va a estar recibiendo esa temperatura y humedad relativa y va a subir o bajar las ventilaciones según el calor que hay adentro, según el clima que nosotros necesitemos dentro del invernadero. Y lo que le decía, en los materiales de cubierta, ahora tenemos mucha tecnología en lo que es el desarrollo de polietileno. Entonces, siempre cuando vayan a renovar un material de cubierta, hay que fijarse en los filtros que los polietilenos tienen. Los principales es que tenga una alta difusión, o sea que uno se pone en el invernadero y es como si estuviera nublado, que no se produzcan sombras. A mayor difusión es más homogéneo la distribución de luz de los cultivos. Entonces, por así decirlo, le pega por arriba, por abajo, por los lados, entonces tenemos una mejor recepción de luz por parte de las plantas. Que sean térmicos, que produzcan este efecto invernadero, que acumule más calor durante la noche, para aumentar la temperatura lo mayor posible y de forma pasiva. Y que tengan una larga vida útil. Ya ahora hay plásticos que tienen mayor vida útil a 4 o 5 años. Entonces, si uno saca las cuentas, invertir en un polietileno que dure 5 años y que cueste el doble de un polietileno que dure 2 años, igualmente, si uno saca el costo por año, le va a salir más barato un buen plástico, sin considerar todas las labores que requiere un cambio de plástico. Entonces, como Azimut Invernaderos, nuestros lineamientos siempre van de la mano a la eficiencia energética e hídrica, lo que ayuda al control climático para lograr estos objetivos.
en los controladores climáticos siempre vamos haciendo un mejoramiento. Entonces, en base a la misma experiencia de los clientes, vamos mejorando los programas constantemente para tener mejores resultados y poder ofrecer un mejor producto. Entonces, se va nutriendo de la misma experiencia de los productores que ya cuentan, o también empresas, otras instituciones que ya cuentan con nuestros controladores climáticos. Y también le apuntamos a que los productores, los agricultores tengan producciones que sean más rentables y que también sean más sostenibles, que este negocio sea sostenible no solo el primer año, sino que durante un periodo más largo. Y también apuntamos a la generación de economías locales, la producción de hortalizas, flores, pero que hayan producciones en cada comuna, en cada sector, para disminuir todo lo que es tanto traslado, tanta pérdida de hortalizas por la corta vida útil que tienen en post cosecha. Entonces acá tenemos algunos proyectos que vamos haciendo. Esto que es en la región de Ñuble. Esto es un invernadero automatizado, con ventilación automatizada y un sistema de nebulización automatizado. Y es autónomo, o sea que no requiere de energía extra porque le instalamos paneles fotovoltaicos. Entonces este invernadero quedó funcionando 24/7 durante todo el año sin necesidad de tener un suministro eléctrico. Aquí tenemos otro invernadero que lo instalamos, él fue el primer de este modelo allá en la comuna de Doñihue. Y está usado, ahí tenemos, creo que tiene una producción en 32 metros cuadrados de alrededor de 2.500 a 3.500 plantines, ya en las bandejas almacigueras tradicionales. Pero aquí lo importante fue corroborar que teníamos buenos incrementos de temperatura, especialmente en invierno, y también se podía mantener una buena temperatura en verano. Obviamente hay casos críticos donde ya hay que utilizar algún otro sistema de climatización, ya sea automatizado o no, una simple malla de sombreo o aumentar la capacidad de ventilación del invernadero. Aquí también uno de nuestros servicios no necesariamente lo hacemos en nuestros propios invernaderos, también en otros invernaderos, que automatizamos tanto cortinas de ventilación, pantallas de sombreo, extractores de aire en invernaderos que ya están establecidos, pero necesitan mejorar el control climático. En este caso es una empresa semillera donde renovamos las cortinas, le instalamos nuestros controladores climáticos y lo que produjo es mejorar el control climático y también reducir la cantidad de tiempo que se le dedica a esta labor. Aquí estamos hablando de invernaderos de 1.000, 1.500 metros cuadrados, entonces eso supone una persona que esté 30 horas mensuales aproximadamente dedicadamente solo a esa labor, subir, bajar cortina. Este es un proyecto que hicimos acá en la Universidad O'Higgins, un invernadero inteligente, principalmente que está automatizado, pero ya aquí estamos hablando de climatización activa, o sea, de bajo consumo energético, pasiva, de bajo consumo energético, y también activa, ya que tiene extractores de aire, recirculadores, pero siempre está apuntando al control climático. En este caso está orientado al uso para investigación. Ahí está. Bueno, nosotros hemos tenido el apoyo para desarrollar algunos prototipos de nuestros invernaderos, de Corfo, con la Fundación para la Innovación Agraria, también con Horticrece estamos trabajando con ellos, y Added Value, y Hub de Alimentos, que son algunas empresas que se dedican a potenciar emprendimientos. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian. Hola. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que preguntarle a Cristian, alguna inquietud. No es obligación tampoco, pero por si acaso alguien quedó con alguna duda. Bueno, después te pueden acercar también a Cristian abajo. Tienen un stand si lo quieren visitar y tienen alguna duda. Está él aquí en uno de los mesones negros, abajo, por si quieren. Muchas gracias, Cristian. Gracias a usted. Bueno, y ahora para terminar, nuestro último orador es Arturo Calderón.
Él es ingeniero agrónomo, doctor en relaciones hídricas en frutales. Así que los dejo con él. Esta es nuestra última presentación de hoy día. Y después nos juntaremos abajo un ratito. Caballero. Vale, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegro mucho. A ver si hay algunas caras conocidas por acá. Sí, hay una cara conocida. ¿Cómo está? Gusto verle. Bueno, un placer estar acá hoy día frente a ustedes para hablarles sobre dos tecnologías que desde hace bastante tiempo que se está conversando y que son probablemente dos de las tecnologías más populares y que permiten a su vez mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego. La charla no es un curso de cómo calcular demanda ni tampoco cómo calcular algunas cosas. Es una charla que tiene como objetivo que ustedes vean cómo algunas cosas que están haciendo con las sondas de humedad o con las estaciones meteorológicas o quienes están pensando en instalar alguno de estos equipos, vean cómo hacerlo de una manera de disminuir los errores que estas tecnologías también tienen. Entendiendo que toda tecnología que nosotros ocupemos para estimar demanda hídrica o para estimar momentos de riego están siempre siendo susceptibles a errores. Y estos errores son inevitables. Sin embargo, lo que sí se puede evitar es que estos errores sean muy grandes. ¿Ok? Entonces, de eso va a tratar esta charla ahora. Y por eso se titula ¿Cómo usar las estaciones meteorológicas y sensores de suelo para ahorrar agua? Porque lo que queremos es ahorrar agua, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que conversar es, bueno, algo un poco básico, pero para ponernos en contexto, y es por qué estamos nosotros regando. Y es importante decir que nosotros regamos principalmente para que las plantas no se sequen, y eso es lo más obvio de cierta manera. Pero que una planta se seque ya es sin duda un efecto que es muy extremo. Cuando las plantas se secan y nosotros vemos que las plantas se están marchitando, ocurren muchas cosas en las plantas que merman la capacidad que éstas tienen para producir fruta de calidad o para producir una cantidad de fruta de calidad abundante de manera además uniforme en el tiempo. Entonces cuando las plantas se secan, antes que las plantas se sequen, cuando las plantas comienzan a deshidratarse, cuando nosotros no tenemos suficiente agua o no hacemos una buena gestión del agua, lo que a las plantas les va a pasar es que entran en una situación de estrés hídrico. Y es importante entender que el estrés hídrico no es lo mismo que el déficit hídrico. Déficit hídrico es regar menos que la máxima demanda del cultivo. O sea, estoy regando deficitariamente, estoy regando menos de lo que la planta necesita. El estrés hídrico es lo que se genera en la planta como resultado de esta falta de agua. Y ese estrés hídrico, dependiendo del cultivo, tiene distintas respuestas. Y es importante entender que cuando nosotros queremos regar de manera eficiente, independiente que usemos sondas para el suelo, para ver si el suelo está húmedo, o si vemos estaciones meteorológicas para evaluar la demanda que hay de agua, finalmente nuestro mejor indicador siempre va a ser la planta, porque es a la planta la que queremos mantener hidratada. ¿Qué les pasa en general a las plantas cuando se deshidratan? Bueno, lo primero que pasa a una planta cuando se deshidrata es que deja de crecer. Y deja de crecer porque las plantas, para poder crecer, requieren estar llenas de agua y un agua que está a presión, porque las células vegetales ofrecen resistencia al crecimiento, tal como ocurre con un guatero. Si uno infla un guatero, le va a costar mucho inflarlo. Las células vegetales también les cuesta mucho inflarse. Y para que se puedan inflar requieren agua, pero agua a presión. Una presión que es superior incluso a la presión con la que se infla un neumático. Y esa presión permite que las células crezcan. Cuando no hay suficiente agua, esa presión no es suficiente. Y el primer efecto que se produce en las plantas cuando las plantas no son bien regadas y entran en estrés es que el crecimiento disminuye porque no tenemos suficiente presión en cada una de las células vegetales. Entonces, cuando eso ocurre, todo lo que esté creciendo en ese momento, raíces, brotes, hojas o frutos, va a dejar de crecer a la misma tasa y es muy probable que el crecimiento final que podría tener no lo alcance.
¿Ok? Y ese es el primer efecto. Y ese efecto muchas veces pasa desapercibido. Porque antes de que la planta se ponga mustia, antes de que la planta empiece a amarillar hojas, o antes que muchos de los instrumentos que nosotros en ciencias o que también los consultores podrían ocupar para entender esto, la planta ya se empezó a deshidratar y empezó a dejar de crecer. Otra cosa que pasa es que para evitar esto, las plantas tienen mecanismos que se llaman mecanismos de tolerancia a la sequía. Y el mejor mecanismo, de cierta manera, que tienen las plantas para tolerar la sequía es el cierre de sus estomas. Los estomas son hoyitos que están en las hojas y que por esos hoyitos ocurre la transpiración, o sea, las plantas pierden agua a través de esos hoyos en sus hojas, pero a la vez a través de esos agujeros entra el CO2 para hacer fotosíntesis. En otras palabras, los estomas son la boca de las plantas. Es por donde las plantas comen y es por donde las plantas transpiran. Evidentemente, si se cierra la boca, va a dejar de transpirar, pero también va a dejar de comer. Ahora, el problema de eso, obviamente, es que si deja de comer, se puede morir de hambre, pero el hecho de que cierra la boca significa que no se va a morir de sed, porque va a dejar de transpirar. Y esto es un mecanismo que tiene la planta para no morir de sed. Y luego se desencadenan una serie de reacciones que finalmente van a terminar en que nosotros podemos encontrar con menor productividad y calidad de fruta. Y dependiendo de la especie frutal, hay especies que están mejor adaptadas para soportar un estrés hídrico y otras que están peor adaptadas. Una de las que está peor adaptadas es este de acá. ¿Saben cuál es? Los kiwis. Y los kiwis están muy poco adaptados a la sequía, principalmente porque vienen de un lugar que es China, bosques tropicales, donde son plantas que están hechas para conducir agua, para mover agua. Entonces no están acostumbradas a la falta de agua. Aún así yo les puedo adelantar que cuando uno estudia muy bien esto, uno incluso puede estresar los kiwis a propósito, sin reducir la calidad, sin producir esta caída de hojas y sin mermar tampoco la productividad. Cuando uno sabe manejar el riego consultándole a la planta, uno es capaz de ahorrar agua sin provocar esto. Pero el problema es que si uno no controla bien el riego, esto se puede provocar. Y ese es el temor. Porque cuando esto ocurre, esto no sucede bien, la productividad se va a ver afectada. Entonces, ¿por qué tecnificarse para regar? Y acá tengo una foto con una de las tecnologías que hoy día no vamos a ver, vamos a simplemente mencionarla, que es la medición de estrés hídrico con la cámara de presión o la bomba de Cholander, que es el instrumento más preciso que ustedes pueden ocupar para controlar su riego. Pero antes de eso existen pasos previos, como son las estaciones meteorológicas y las ondas de humedad. ¿Por qué tecnificarse? 1, porque estamos en una mega sequía, llevamos más de 12 años con una disminución progresiva de precipitaciones. 1. 2, porque es imposible ser eficiente si nosotros no tenemos datos. ¿Cómo se controla generalmente el riego en los campos en Chile? Generalmente. ¿Cómo se controla el riego generalmente en los campos en Chile? Con una calicata, en el mejor de los casos, en común. ¿Sí? Hoy una consulta acá. No se usa mucho la calicata porque usan otro sistema. Antiguamente se usaba mucho la calicata. Bueno, los que saben que la gente que tiene terreno más chico a lo mejor pueden hacer la calicata, pero los que tienen más, yo creo que es con otro sistema. Perfecto. ¿Escucharon la observación? ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina dice, hoy día existen otros métodos para regar que no sea calicata. Efectivamente, existen otros métodos, pero ahí la pregunta es, ¿cuál es la tasa de adopción de esos métodos? Porque uno vea que esto ocurre, no quiere decir que sea lo común, lo más común, ¿cierto? Pero efectivamente existen otras tecnologías. ¿Pero qué es lo más común? Lo más común sigue siendo, y vamos a ver datos que muestran qué es lo más común, observar, subjetividad, tocar o mirar, o ceñirse por el calendario. Pero no se puede ser eficiente sin el dato, sin el número. ¿Por qué? Porque las buenas mediciones nos dan buenas decisiones de riego. Si nosotros queremos ser eficientes,
hay algunas cosas que tenemos que primero acordar. ¿Qué es ser eficiente? Cuando uno anda en vehículo, y todos hemos tenido esa experiencia, cuando uno dice, mi auto es eficiente, ¿a qué se refiere? ¿Que llego antes al trabajo? ¿Eso es ser eficiente? Que gasto menos combustible en una distancia, ¿correcto? Eso es ser eficiente. Pero para yo saber si mi vehículo es eficiente, tengo que primero contar cuántos kilómetros recorro. Y segundo, cuánto combustible gasto. Si no tengo esas mediciones, ¿cómo voy a saber yo si soy eficiente y cómo voy a mejorar esa eficiencia? Es imposible, ¿cierto? Entonces, la única forma de poder hacerlo es con información. Y esta información estaba en un contexto, y eso es importante, y esto lo van a escuchar y lo han escuchado múltiples veces, pero es importante que lo vuelvan a escuchar. Porque estamos en una situación que es muy compleja, y todos estos proyectos que ustedes van a ver, muchos que se van a dedicar a dar charlas, capacitaciones para riego, son proyectos que nos van a ayudar a generar algo que es súper importante para cambiar las tecnologías, para cambiar las prácticas, que se llama cultura de austeridad hídrica. Nosotros necesitamos desarrollar en la agricultura una cultura de austeridad. ¿Qué es la austeridad? Que independiente de lo que yo tengo, si tengo mucha agua o poca agua, soy eficiente de todas formas. No gasto excesivamente, gasto lo que necesito. Eso es ser austero. Y es un muy buen valor, por lo demás. Esta cultura de austeridad hídrica, ¿para qué nos permite? Nos prepara para lo que se viene en el futuro. ¿Qué se puede venir en el futuro? Pongámonos en el escenario más complejo. Si los gases de efecto invernadero que están hoy día rodeando nuestro planeta no se frenan a las metas que en las convenciones se han planteado, y existen probabilidades que esos acuerdos no se cumplan, nosotros podemos esperar para fines de siglo, en la zona centro-sur de nuestro país, no solo disminuciones de las precipitaciones que ya están ocurriendo, sino que elevación de la temperatura hasta 4 grados Celsius. Eso es un montón. Y una disminución de los depósitos de nieve de hasta un 40%, por ejemplo, en la zona centro-sur, acá, que es donde ocurre más del 70% de toda la fruticultura del país, solo para dar un ejemplo. Entonces, estamos en una situación donde el agua profunda, los pozos profundos, a fines de siglo, tal vez sea más fácil sacar petróleo que sacar agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Que nos pille fin de siglo sin saber? ¿O que nos pille el fin de siglo a nosotros o a nuestros hijos con conocimiento de cómo trabajar el suelo con poca agua? Entonces, es importante generar cultura. Conversaba ahora recién con Carolina, y Carolina decía, existen otras tecnologías. Efectivamente, existen otras tecnologías. Cuando yo ocupo una tecnología, generalmente es porque hay una oportunidad o una necesidad. ¿Cuál podría ser la necesidad? No hay agua, ¿cierto? No tenemos agua. Por lo tanto, tenemos que ser eficientes. Se hizo una encuesta el 2019, hace 3 años atrás, tan solo 3 años atrás, en la región de Valparaíso, una de las regiones más afectadas por la falta de agua. Y les preguntaron a los agricultores de distintas zonas de la región de Valparaíso sobre su porcentaje de inseguridad de riego. Mientras más grande es el número, mayor es la percepción de las personas que se van a quedar sin agua. Y ustedes pueden ver que la mayor parte de todas estas comunas están sobre el 50% o sobre el 70% de inseguridad hídrica. O sea, tienen susto de quedarse sin agua. Hay un susto de quedarse sin agua. Obviamente uno pensaría que si uno tiene susto, va a hacer cosas, ¿cierto?, para poder controlar la situación de miedo. Si yo tengo miedo a quedarme sin agua, voy a hacer un pozo. Si yo tengo miedo a que ese pozo se me vaya a acabar, voy a ser más eficiente. Y una de las formas de ser eficiente nuevamente es tecnificarse, es usar herramientas para saber cuándo y con cuánto regar. Resulta que cuando se les preguntó a estos mismos
encuestados en estas comunas qué tecnologías usan para regar, aun cuando hay disponible muchas, y hay muchísimas tecnologías, un 25% o más de un 25% de todos los encuestados dijeron: yo riego dependiendo de cómo se ve el suelo. De cómo se ve el suelo. ¿Cuál es la tecnología ahí? El ojo. Cómo se ve el suelo. Otro 25% o casi 30%, cómo se ve la planta. Nuevamente, cómo se ve la planta. Entonces llevamos 2-0 los ojos por sobre la tecnología, en un lugar donde la gente está insegura del riego y donde hay un déficit severo de agua. Tercero, 25% por costumbre. Yo acostumbro regar en esta fecha, acostumbro regar de esta forma, acostumbro regar con esta cantidad de agua, acostumbro usar este método. Y tan solo menos de un 10% utiliza sensores de humedad o tensiómetros, que son herramientas para medir, sensores de humedad, la cantidad de agua del suelo, y los tensiómetros para medir el estado hídrico del suelo, que es como decir qué tan seco o no tan seco está, de otra forma. Menos de un 10%. En una comuna en que la gente dice, más de un 50% está diciendo: tengo miedo de quedarme sin agua, y efectivamente están sin agua. Entonces, ¿qué es lo que está moviendo los cambios? ¿Realmente los cambios se mueven por necesidad o tenemos que generar una actitud de ahorro de agua, una actitud de movernos hacia adelante? Y es por eso que es tan importante generar esta cultura de austeridad hídrica. ¿Ok? ¿Cómo se gestiona el agua del riego cuando hay calicatas? ¿Qué tecnologías hay? Dijimos cómo se ve el suelo. 3 tecnologías: un ojo, una pala y una mano. Convendremos nosotros que estas tecnologías son útiles, porque venir a decir ahora, plantarse frente a ustedes y decir que esto no sirve, sería de una pedantería tremenda. Esta forma de regar sí sirve, porque nos ha permitido tener producciones durante muchos años. El problema está en que esto que sirve cuando hay agua, deja de servir cuando no la hay. Esto que nos ha permitido tener más de 320.000 hectáreas de cultivos frutales en todo nuestro país, no nos sirve cuando no tenemos agua. Ahí nosotros tenemos que tecnificarnos, porque estamos en una situación de enfermedad hídrica. Tal como en una enfermedad en que nosotros tenemos que tomar decisiones, si tenemos a nuestra hija enferma y tenemos que tomar una decisión de cuándo llevarla al hospital o cuándo darle un analgésico o simplemente ponerle un pañito, la podemos tomar poniéndole la mano en la frente, o sea, subjetivamente, o podemos decir: si está enferma, vamos a ocupar un termómetro que nos dice efectivamente qué temperatura del cuerpo tiene para poder tomar la decisión de qué hacer. Las tecnologías que nosotros vamos a hablar hoy día no son más que un termómetro. Suenan de repente complicadas, suenan difíciles, pero no es más que esto, son solo termómetros. Hay uno que es un termómetro de suelo, que nos dice qué tan seco está el suelo, no nos da ninguna otra información. No nos lee la carta astral, ni nos hace las constelaciones, ni nos dice quién va a ser el próximo ganador de la Copa Mundial, que yo creo que va a ser Brasil. Yo creo que va a ser Brasil. Están jugando 1 kilo. Este solo nos dice temperatura. Los sensores de humedad de suelo solamente nos dicen cuánta agua hay. Y las estaciones meteorológicas solamente nos dicen cuánta agua se ha perdido a la atmósfera, nada más. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es perderle un poco el susto a la tecnología. Porque de repente hay problemas más que de las tecnologías, de adaptación a la tecnología. Pasamos de la calicata a algo que nos llega de repente por teléfono, con un montón de colores, con muchas líneas, y yo tengo que ocuparla para regar.
Entonces esto, yo me imagino que cuando pasamos de eso a esto, puede ser un poco intimidante, ¿no? Pero resulta que cuando lo ponemos, como dice, estamos en época mundialista, la pelota en el piso, no deja de ser más que un sensor de humedad, un aparato que dice cuán húmedo está y una estación meteorológica cuánta agua se pierde. Nada más. Lo demás es hotelería. ¿Qué significa hotelería? ¿Qué tan fácil yo veo el dato? Lo veo en el teléfono en vez de verlo en el sensor mismo, por ejemplo, o en un computador. Y por eso, obviamente, como es una hotelería, también se paga. Se paga por la comodidad de tenerlo acá en el teléfono. Pero yo puedo verlo también en el campo, con el computador, enchufado. Entonces, no es tan difícil. ¿Qué herramientas tecnológicas vamos a ver hoy día? Bueno, es importante que ustedes conozcan de que en lo particular yo trabajo con 3 herramientas casi siempre para hacer más eficiente el riego en cultivos frutales y en viñas en todo Chile. Con las sondas de humedad de suelo, con las estaciones meteorológicas y también lo que les dije que hoy día no vamos a conversar, que es con la cámara de presión o la bomba de tipo Cholander, que es el instrumento más preciso para poder saber cuándo regar, porque le preguntamos a la planta. Pero antes de eso, tenemos estos 2. Las sondas de humedad de suelo nos dicen qué preguntas tratan de responder, qué tan húmedo está el suelo, es todo lo que responde. La estación meteorológica, cuál es la demanda de agua del lugar. Y la bomba de Cholander, cómo está la planta con el riego que estamos usando, con el suelo en el que estamos y con la demanda. ¿Por qué es más precisa? Porque integra prácticas de riego, suelo en el que está plantada y demanda que la envuelve. Por eso es más precisa. Acá nosotros tenemos la estación meteorológica, acá tenemos un sensor de suelo y acá tenemos otros mecanismos que sirven para medir estado hídrico en planta, dentro de las cuales está la cámara de presión. ¿Cómo se estima, cómo se utilizan estas estaciones meteorológicas? Se utilizan básicamente para evaluar lo que se llama la evapotranspiración del cultivo, que en términos muy sencillos es cuánta agua se pierde en un huerto. Por ejemplo, vamos a pensar en un huerto frutal. Cuánta agua se pierde a través de las plantas y cuánta agua se pierde a través del suelo, que son las 2 únicas formas como se pierde agua. Pero para esto tenemos 2 ingredientes o 2 requisitos. El número 1, necesitamos una estación de referencia y luego necesitamos un coeficiente de cultivo. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque las estaciones que se utilizan comúnmente nunca miden lo que pierde un campo, nunca miden lo que pierde un huerto de durazno, ni un huerto con lechugas ni zanahoria. Porque eso significaría una estación muy compleja y muy cara. ¿Qué tan cara? Sobre 20 millones de pesos. Si es que quisiéramos medir en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que las estaciones que se ocupan para medir evapotranspiración, que no cuestan 20 ni 30 millones, no se tienen que poner en un campo, porque no miden en un campo. Lo que miden las estaciones meteorológicas de referencia es la pérdida de agua en una superficie de pasto. Es como una cancha de baby fútbol. Eso es todo lo que hacen. Cualquier estación meteorológica que ustedes quieran usar para medir evapotranspiración de cultivo tiene que estar en una cancha de baby fútbol. Si no está en una cancha de baby fútbol, aquí viene la mala noticia, no sirve para medir evapotranspiración, no sirve para medir requerimientos hídricos. Pero esta estación sirve para pasto. Y yo quiero regar un huerto de durazno, un huerto de ciruelo, un huerto de cerezo. Bueno, existen estos números que se llaman coeficientes de cultivo que transforman lo que pierde un pasto en lo que pierde un huerto de durazno o un huerto de cerezos, y eso lo han descubierto gracias a investigaciones, ¿ok? Entonces, con este número, nosotros transformamos la pérdida de agua de una cancha de baby fútbol en lo que pierde un huerto de arándanos, una viña, un huerto de manzanos, lo que sea, ¿ok? Así funcionan. ¿Se ve muy complicado? No hasta ahora, ¿cierto? Aquí empiezan una de las complicaciones, ya que empieza
uno de los grandes errores probablemente de la aplicación de esta tecnología. Para que esta tecnología funcione, ya les dije, primero tiene que estar en una cancha de baby fútbol, pero además tiene que tener algunas características. Esta cancha de baby fútbol ojalá tenga 12 centímetros de alto, o sea, el pasto tiene que cortarse, no puede dejarse crecer. Tiene que cubrir completamente el suelo, no puede tener pelones. Tiene que estar en óptimas condiciones hídricas, nutricionales, sanitarias, o sea, siempre verde, no amarillo. Tiene que estar al medio de una cancha de fútbol, o sea, no puede estar al lado de casetas de guardia, oficinas, galpones, no puede estar al lado. Y tiene que estar sin sombra durante los 365 días del año, o sea, tampoco puede estar al lado de unos bonitos álamos que le den sombra. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien aquí que tenga estación meteorológica y la tenga en estas condiciones en su campo para medir evapotranspiración? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, estas estaciones son caras. ¿Cuánto cuesta una estación como esta aproximadamente? ¿4 millones de pesos? ¿5 millones? Más o menos, ¿cierto? Entonces, para un campo, hacer una inversión de 4 o 5 millones de pesos en un equipo es bastante dinero. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo cuando instalo esto es tratar de medir con mucha eficiencia, con mucha precisión, cuánta agua estoy perdiendo. Que es lo mismo que decidir comprarme un auto de alta gama, como este. Bonito el auto. Más de $300.000 en auto. Harta plata, ¿eh? Pero resulta que si yo no instalo bien la estación meteorológica, este auto de alta gama, que debería estar por hermosos caminos pavimentados, cuando lo instalo al medio de un huerto, al lado de un canal, en el medio de un camino, en un lugar donde todo está en pasto seco, o al lado de los galpones u oficinas, en cualquiera de estas condiciones, ¿qué es lo que usualmente ocurre? Acá tenemos una estación y cómo luce, y este es uno de los múltiples formas en que ustedes pueden ver las estaciones instaladas, en este caso al lado de las oficinas del agrícola. Miren el pasto, aquí está la estación. ¿Cómo está el pasto? Amarillo. Al lado de un camino, al lado de una construcción. O sea, todas las cosas que hablamos que no se tienen que tener, están ahí. ¿Cuál es el problema de eso? Acá nosotros tenemos un gráfico y lo que debiera pasar es que las mediciones de esta estación de demanda hídrica debieran estar en esta línea azul. Pero estas mediciones están en la línea naranja. ¿Y qué significa esa diferencia entre las líneas? Significa que se está sobreestimando la demanda. O sea, esta estación piensa, procesa, que está perdiendo más agua de la que realmente debiera perder. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de riego? Si yo estoy sobreestimando mi necesidad, significa que yo probablemente voy a regar más de lo que la planta necesita. Entonces este Ferrari que me compré para el campo, por dejarlo mal ubicado, es lo mismo que esto. ¿Ustedes ocuparían un Ferrari para andar en el campo así? Usted sí, porque usted es aventurero. Bueno, más allá de la chochera de querer hacerlo, probablemente no, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene una estación meteorológica y la instala mal, es lo mismo que usar un Ferrari en un lugar donde el Ferrari no va a funcionar. Porque si esto yo me planto con un caballo al lado, capaz que le gane. Entonces, no es una tecnología para estar mal instalada. Y ese es el primer gran error. Y que muchas veces cuando las compañías venden las estaciones, no se les dice a los usuarios cuáles son las condiciones de instalación. Y la instalan en el medio de los huertos, y la instalan al lado del camino o en la caseta de los guardias. ¿Para qué? Para que no se las roben. Yo entiendo que la seguridad es un problema, pero si nosotros vamos a tener problemas de tener un Ferrari y sé que me lo van a robar, mejor no me compro un Ferrari.
Mejor utilizo las estaciones que tiene, por ejemplo, línea, ojalá cercanas a mi huerto, para medir evapotranspiración. Ahora, ¿qué pasa si línea no tiene una estación al lado de mi huerto bien establecida? Asociatividad. Me junto con un grupo de productores vecinos y digo, el agua está siendo complicada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si compramos una estación que nos sirva a todos? ¿Qué tal si todos nos preocupamos de mantenerla? ¿Y qué significa mantenerla? Significa esto. Significa que esté en estas dos condiciones, al medio de una cancha de fútbol de 50 por 50 o al medio de un círculo que tenga un radio de 50 metros. Esas son las condiciones en las que tiene que estar instalada. Si no puedo hacer esto, mejor no me meto en la tecnología. Mejor no me compro el Ferrari. Ahora, yo creo que se puede hacer. Tal vez no un huerto, pero sí varios. Cuando nosotros no ponemos las estaciones en un lugar adecuado, el error que se puede llegar a tener en las estimaciones parte desde un 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros calculamos, por ejemplo, una demanda de 5.000 metros cúbicos por hectárea durante toda la temporada, un 20% son 1.000 metros cúbicos. O sea, en 5 hectáreas estoy yo perdiendo el agua para regar una completa. Es así de malo el uso. Y aquí viene la otra noticia. Ese no es el único error que se puede obtener. Acá también podemos obtener errores porque, ¿se acuerdan que las estaciones miden del pasto? Y necesitábamos un número que nos transforma la evapotranspiración del pasto, de la cancha de baby, para el huerto de durazno o el huerto de arándano. Bueno, ese número que nos transforma, si no lo obtenemos bien, si no es un número bien calculado, también genera, por ejemplo, sobreriegos. Acá, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en Napa, en California, el año 2012, y utilizamos estos coeficientes de cultivo, que son estos números mágicos que transforman la pérdida de agua del pasto, en este caso en un viñedo, en la pérdida de agua de un viñedo. Cuando nosotros utilizamos estos números, y estos números no son ajustados al desarrollo de la planta, y aquí es importante decir de que estos números dependen de cuán desarrollado esté el follaje. ¿Ok? Si el follaje es reducido, el número es más chico. Si el follaje es muy exuberante y cubre mucho suelo, el número es grande. Cuando esos números no se ajustan, muchas veces uno en plantas chicas termina regando más. Por ejemplo, y esto fue lo que se vio. Utilizamos una técnica de medición muy moderna que mide en el campo, con una estación de 20, 30 millones de pesos, en el campo, ¿cuál es la demanda? Y la demanda, la verdad, está en azul. Esto es lo que la estación de 30 millones de pesos mide. Y cuando nosotros utilizamos estos coeficientes de cultivo sin ajustar al desarrollo del follaje, terminamos sobreestimando la demanda. Por eso la línea roja está sobre la línea azul siempre. Porque cuando nosotros no ajustamos estos números al desarrollo de la viña, y esta es una viña que cubre poco, es una viña chiquitita que está en Napa, de alta calidad, y que se mantiene el dosel, el follaje se mantiene reducido, cuando uno no la ajusta, se tiende a sobreregar. Entonces terminamos con un 20% de error por la estación mal ubicada, y un 20% de error por utilizar mal el coeficiente de cultivo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer las cosas bien. Poner bien la estación y utilizar este número que convierte ajustado. Los coeficientes de cultivo, estos números que transforman la pérdida de agua de un pasto en, por ejemplo, un huerto de ciruelo europeo, cambia durante la temporada. ¿Por qué? Porque depende del follaje. Cuando el follaje es muy exuberante y cubre todo el suelo, ese número se hace máximo y se equipara con la pérdida de un pasto. ¿Por qué? Porque el pasto cubre todo el suelo. El pasto que estamos hablando, esta cancha de baby, ¿se acuerdan que no tiene que tener pelones? El pasto cubre todo el suelo. Y cuando yo tengo un cultivo, por ejemplo, como este ciruelo europeo, que lo miro desde arriba, ¿qué es lo que yo miro desde arriba acá?
prácticamente un césped, una cancha de baby sin ningún pelón. Entonces es normal y común que este coeficiente de cultivo para esta condición sea muy parecida a la del pasto. Y en ese caso este coeficiente de cultivo es cercano a 1, porque es casi lo mismo que el pasto. Pero antes que llegue acá, han tenido que los brotes crecer y han tenido también que las hojas aparecer. Entonces estos coeficientes de cultivo cambian durante la temporada y tenemos que ocupar el coeficiente de cultivo adecuado para el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las plantas están floreciendo y nosotros no tenemos hojas, la pérdida de agua de este huerto es la más baja de la temporada. Y me refiero a la temporada desde septiembre hasta abril, mayo, no el invierno. ¿Ok? ¿Y por qué es la más baja? Porque no tiene hojas. Entonces toda la pérdida de agua es directamente del suelo. Y esa es una pérdida de agua que es muy limitada. ¿Cuándo la pérdida de agua se hace muy grande? Cuando el follaje aparece. Mientras más follaje yo tenga, más va a ser la pérdida de agua. Entonces estos números que transforman cambian. Y eso yo tengo que saberlo. Entonces no es llegar y poner una estación meteorológica, es ubicarla bien y luego para ocuparla para mis cultivos, averiguar qué coeficientes de cultivo yo ocupo desde floración hasta que termina el crecimiento vegetativo y luego comienza la senescencia y comienza a botar las hojas. ¿Se entiende hasta ahora? Perfecto. Y esto termina siendo también un poco, voy a cruzarlo con el cambio climático. Yo les comentaba que el cambio climático va a tener aumento de temperatura. Y cuando uno habla de aumento de temperatura, lo primero que dice es, si aumenta la temperatura, las plantas van a estar en un ambiente más secante. O sea, se va a chupar más agua. Porque más calor, chupa más agua. Eso es efectivo. Pero además, lo que pasa es que cuando hay más calor, ¿se han dado cuenta que las hojas crecen más rápido? ¿Y que los brotes crecen más rápido? Bueno, entonces lo que pasa es que cuando yo pensaba, por ejemplo, hace 30 años atrás, que mi viña en cierta época del año consumía 5 litros por planta, a fines de siglo esa misma viña capaz que consuma 7 litros por planta, no solo porque el aire es más secante, sino también porque las temperaturas hicieron que en esa misma fecha tuviera brotes más largos y hojas más grandes, porque la temperatura es mayor. Y eso es lo que se muestra acá. Esta es la tasa de aparición de hojas por día para el kiwi. ¿Qué quiere decir eso? Estos son los grados Celsius. Mientras más grande es la temperatura, mientras más aumenta la temperatura, las hojas aparecen más rápido. Eso es lo que muestra este gráfico. Mayor la temperatura y las hojas comienzan a aparecer más velozmente. ¿Y eso qué significa? Que antes de tiempo voy a tener un follaje, una copa más grande y por lo tanto una mayor demanda hídrica. Entonces no solo voy a tener falta de agua, entre comillas, porque me va a faltar el agua porque el aire es secante, porque tengo menos agua, sino también porque eventualmente voy a tener una mayor demanda porque las plantas son más grandes. Entonces esto quiere decir que la cultura de austeridad hídrica es sumamente importante. Como decía Carolina, lo voy a citar todo el rato porque tiene mucha razón. ¿No le molesta? Porque tiene razón. Hay muchas tecnologías. Hoy día estamos viendo solamente 2, pero tenemos también esta imagen, que es la imagen de la tesis de Ignacio Ortiz, que está por acá, que es una imagen de un índice que se llama índice de visibilidad o resistencia, algo así. Pero se toma con imágenes satelitales o con drones. Y esto nos permite a nosotros, por ejemplo, sacar índices vegetacionales. Y estos índices vegetacionales nos sirven para saber si es que este sector chupa más agua que este otro sector. Y estos modernos lo usamos con drones o lo usamos con cámaras especiales, muchas de ellas, o a veces lo usamos con imágenes satelitales. Otras tenemos estaciones meteorológicas y otras tenemos instrumentos como este en el que yo estoy midiendo en un viñedo. Estoy midiendo el desarrollo del follaje. ¿Para qué? Todos estos instrumentos lo que hacen finalmente es ayudarnos a ajustar. ¿Ajustar qué? Este número, los coeficientes de cultivo,
¿A qué? Al desarrollo del follaje. Por ejemplo, este es un viñedo que está ubicado en Cauquenes. Este viñedo debiera producir sobre 30 toneladas y debiera consumir cerca de 9.000 metros cúbicos por hectárea en el papel. Porque en el papel, este viñedo debiera cubrir con sombra todo el suelo. En el papel. ¿Cubre el suelo por completo? No. Entonces, si yo cubro el coeficiente de cultivo que sale en el papel, para un parrón que debiera cubrir, no es el coeficiente de cultivo adecuado, porque no cubre por completo. ¿Qué tengo que hacer? Ajustarlo hacia abajo. ¿Y cómo lo ajusto hacia abajo? Con cualquiera de estas tecnologías. Nosotros ocupamos esta porque nos parece más precisa, porque es in situ. Ocupamos un aparato para medir in situ la densidad de follaje. Y eso nos permite, ¿qué? Ajustar el coeficiente de cultivo. Hay otras tecnologías, ya que viene la parte más entretenida, como de cosas que se están haciendo en el mundo. Esto es como un viaje. Y entre las cosas que se hacen en el mundo, que nosotros hemos trabajado también, está el uso de una tecnología que se llama Surface Renewal, que es una tecnología súper compleja, y estas estaciones que son súper caras, pero para que nos sirven no es para montar en el campo, porque es muy improbable que se pueda siquiera pagar. Pero para lo que nos sirve es para ajustar los coeficientes de cultivo que ustedes pueden ocupar a distintos desarrollos. Y esta técnica, y aquí está la estación, en un parrón de uva de mesa Crimson en la región metropolitana, es tan precisa como la medición con lisímetro. El lisímetro es un macetero gigante en el que lo que se mide es cuánta agua se pierde por peso. Cuando la planta transpira y el suelo se evapora, este macetero gigante pesa menos. Cuando yo riego, este macetero gigante pesa más. Entonces yo riego, pesa mucho, dejo de regar, al día siguiente esta agua se evapora, pesa menos. ¿Cómo calculo lo que se perdió? Restando el peso inicial menos el peso final. Es una medición directa de la evapotranspiración. Esta es una estimación. Pero miren, para un viñedo, en este caso en el Valle de San Joaquín, en California, nosotros medimos con este aparato que en una semana el consumo de agua promedio era de 5,7 milímetros, en este caso está en milímetros, sí, milímetros por día. ¿Ok? En un día promedio en la semana, este aparato marcó 5,7. El lisímetro, que es este macetero gigante, ahora con parras, midió 5,5. O sea, es prácticamente lo mismo. Este aparato nosotros lo ocupamos para validar en campo coeficientes de cultivo. ¿Y por qué es importante? Porque hoy ya tenemos una gran cantidad de distintas conformaciones de huerto. Antes los huertos eran súper comunes, en el fondo de la misma forma. Por ejemplo, la ciruela europea todavía sigue siendo un tipo de producción muy tradicional. 400 a 500 plantas por hectárea, marcos de plantación abundante, plantas de 5 o 6 metros. No ha variado mucho eso. Bueno, no había variado, pero resulta ahora que tenemos otros sistemas de plantación. Ahora están los huertos de ciruela en súper alta densidad. Acá teníamos 400, 500 plantas por hectárea y ahora tenemos 2.200. Y ese coeficiente de cultivo va a ser distinto que para una planta grande. Entonces hay que adaptarlo. Cuando nosotros seguimos la evapotranspiración con estas estaciones meteorológicas, lo que nos permite, por ejemplo, es comparar. ¿Comparar qué? ¿Cuánta agua yo aplico en la temporada versus cuánta agua gasta mi cultivo? Y acá tenemos esto. Y esto nos permite tomar mejores decisiones. Porque nosotros podemos decir, yo voy a regar para reemplazar toda el agua que se pierde. Simple, ¿cierto? No tiene más ciencia que eso. Pierdo 5, repongo 5. Pierdo 6, repongo 6. ¿No puedo regar todos los días? Día 1 perdí 5, día 2 perdí 5, 2 días perdí 10. Cuando riego, repongo 10. Simple. Acá se siguió en la línea más negra la cantidad de agua aplicada en el viñedo. Esto es un viñedo Chardonnay en Esparta, un lugar que hace mucho calor. ¿Cuánto gastó? 1.250 milímetros, o sea, 12.500 metros cúbicos por hectárea. ¿Cuánto se aplicó?
hasta la semana 34, más o menos se aplicaba lo que perdía. Pero al final de la temporada comenzaron a aplicar más agua. Y terminaron aplicando casi 1.750, o sea, casi 17.000 metros cúbicos. Un montón de agua. Ese porcentaje es agua que es absolutamente perdida. Y es en el momento, en Esparto, se cosecha en agosto, que es igual a nuestro julio. O sea, en realidad junio-julio. O sea, el mes de más calor. Perdón, nuestro julio, nuestro enero-febrero, que es nuestro mes de más calor. Entonces, gastar esta agua, perder esta agua en el momento de más calor, es terrible. Porque toda esta agua que estoy gastando, de más, la podría estar utilizando en un cultivo que sea más sensible o en una variedad que sea más sensible. Entonces, ¿cómo podría utilizar yo en las estaciones meteorológicas? Algo muy sencillo, simplemente para seguir el rastro de cuánta agua aplico versus cuánta agua pierdo. Y así yo puedo empezar a ser eficiente. Porque estoy contando cuánto gasto versus cuánto aplico. ¿Cierto? Y eso es una utilidad que podemos darle a estas estaciones. Como les comentaba, los errores son acumulativos. Cuando nosotros no ajustamos los coeficientes de cultivo, cuando nosotros no ubicamos bien la estación, vamos sumando 20% de error por mala ubicación, 20% de error por este coeficiente inadecuado. Total error, 20 más 20, 40. Si yo tuviese que regar 7.000 metros cúbicos por hectárea, pero yo erradamente calculo la demanda, en vez de calcular 7.000, que es lo que debería aplicar, voy a calcular casi 10.000, 9.800. O sea, 3.000 metros cúbicos perdidos, que no estoy utilizando en mi campo. ¿Qué puedo hacer con 3.000? En 2 hectáreas mal regadas, yo perdí 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea, que es lo mismo que gasta más o menos una hectárea de arándano adulto. O sea, yo estoy perdiendo en 2 hectáreas lo que podría utilizar en 1 hectárea de arándano. ¿Y cómo se llama eso? Costo de oportunidad. Entonces, cuando uno conversa o conversaba con agricultores hace unos 5 años atrás y decía, ¿estás regando de más? A mí me respondieron algunas veces, sí, pero ¿qué tanto? Si el agua en Chile es barata. Pero lo que no está viendo es que independiente del costo del agua, hay un costo de oportunidad. Agua que podría ocupar para regar, la estoy perdiendo. Y eso desde el punto de vista de mi gestión del agua me afecta directamente el bolsillo. El sobreriego trae problemas fisiológicos, en este caso como el cierre de los estomas, entonces me muero por no comer y me muero por no tomar. Desde el punto de vista de la fruticultura, tenemos grandes problemas de sustentabilidad. ¿Por qué? Acá nosotros tenemos, solamente para que vean, 3 escenarios. 1, 2, 3. El escenario 1 es riego eficiente. El escenario 2 es riego ineficiente. Esto es lo que consume toda la población de Chile en agua. En promedio, 160 litros diarios. Si multiplicamos los 19 millones por 160 litros, nos da 1.186.000.000 de metros cúbicos en un año. La fruticultura mal regada triplica lo que consumen las personas en todo el país. Bien regada, la duplica nada más. Obviamente esto es súper importante porque la agricultura hoy día está en el ojo del huracán y tenemos que ser responsables. No se puede producir comida sin agua y eso es una realidad, pero sí podemos ser más eficientes y eso también es una realidad. Finalmente, la última tecnología que queremos ver, estamos un poquito pasados en el tiempo, son los sensores de humedad de suelo, que tenemos 3 requisitos para poder utilizarlos. Requisito 1, conocimiento del tipo suelo. No se pueden utilizar estos sensores si yo no sé en qué suelo estoy. Punto. Porque cada suelo es un animal distinto. No es lo mismo un suelo arcilloso que un suelo franco ni un suelo arenoso. Es como hablar de veterinarios. No es lo mismo un conejo, ni una vaca, ni un perro. No los puedo tratar igual. Entonces, debo conocer mi suelo. Tengo que monitorearlo durante la temporada. No me sirve una sola vez. Tengo que estar haciendo un seguimiento. Y tercero, muy importante, los sensores de humedad de suelo
se ponen donde están las raíces, no donde no las están. Si yo pongo sensores donde no están las raíces, obviamente voy a tener malas mediciones, porque lo que yo quiero evaluar es cuánto chupa la planta, no cuánto permanece en el suelo. ¿Qué tengo que hacer en lo práctico? Antes de montar un sensor, tengo que conocer mis raíces. ¿Y cómo conozco mis raíces? Nuevamente, volvemos a la calicata, la querida calicata. Hay que hacer una calicata. Hay que limpiar la calicata y hay que ver dónde están mis raíces. En este caso, un huerto de kiwis. En este caso, todas las raíces estaban mayoritariamente en los primeros 40 centímetros. ¿Tiene sentido poner un sensor de humedad al metro si las raíces están en 40 centímetros? Obviamente no. Y muchas veces cuando se instalan estos sensores, lo único que se dice es, esto es muy sencillo, te instalo a distintas profundidades, luego suma las humedades y tienes un registro. Sumar humedades significa lo mismo que contabilizar este suelo como una fuente de agua para las plantas, y no es una fuente de agua para las plantas, porque no hay raíces. Entonces, ojo donde se instala. Ojo con los nuevos sistemas productivos, que son cada vez con raíces más superficiales. ¿Y qué nos permiten los sensores de humedad? Entender la variabilidad espacial, entender que los suelos no están uniformemente mojados. Y esto nos permite a nosotros programar mejor nuestro riego. Saber cuando riego, si el suelo está más o menos uniforme, si se seca más o se seca menos, dar nuestras alarmas de riego en función de la humedad. Pero es un número como un termómetro. 0,20. ¿Qué es 0,20 para este suelo? 0,20 para este suelo es mojado, 0,20 para este suelo es seco. Son tan distintos los suelos que 0,20 metros cúbicos de agua en un metro cúbico de suelo, en un suelo arenoso, sería cercano a capacidad de campo. En un suelo arcilloso es punto marchitez permanente. ¿Qué significa eso? Capacidad de campo, bien regado, punto marchitez permanente, lo más seco que puede estar un suelo y que no se puede extraer agua. Es el mismo valor, pero en suelos distintos. Así de distintos son los suelos. La última limitación que quiero hablarles es que la humedad de los suelos es una muy buena herramienta, pero tiene limitaciones. ¿Y cuál es su limitación principal? Que no está necesariamente relacionada con cómo está la planta. Porque si bien yo riego un suelo para que esté húmedo, lo que me importa a mí es que la planta esté bien. Acá tenemos la relación entre la humedad del suelo y el estrés de la planta. Si cuando el suelo se secara, la planta también se estresara, lo que yo debía ver es que cuando este número se hace más chico, estos números que son estrés, más bajo, más negativo, más estrés, estuvieran así, una línea para abajo. Pero no se ve eso. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve es que entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, o sea, buena humedad y aire, y sequedad absoluta, la planta sigue bien. No ha cambiado su estrés hídrico, siguen estos puntos azules que son plantas sin estrés. Si yo regara 100% en función de estos sensores, yo aquí ya estaría regando. Pero ¿cómo está la planta ahí? Sigue igual de bien, no ha bajado su estado hídrico, sigue estando bien. ¿Y por qué ocurre? Porque los sensores no se instalaron adecuadamente, por ejemplo. Porque este suelo probablemente es muy superficial y la planta está sacando agua de más profundo. Entonces hay que considerar la variabilidad espacial. Especialmente considerando que los suelos agrícolas se están agotando y que hoy día cada vez más estamos plantando en esta situación. En pendiente, no en favor de la pendiente, en pendiente, en lo que se llaman catenas. Por lo tanto, uno espera que esté aquí la misma humedad que acá. No, porque son suelos distintos. Por lo tanto, el vigor de un suelo va a tener una planta vigorosa en una parte y a lo mejor muy seca en otra. Entonces, ¿podré yo medir con un solo sensor de humedad todo este campo? No, porque tengo lugares distintos. Entonces, hay que también ver la limitación de estas tecnologías. Si tengo lugares muy distintos, tengo necesariamente por lo menos que usar 2 sensores. Conclusiones. 1. Tecnificar es la única forma de mejorar eficiencia. Si no tengo datos, no puedo ser eficiente. 2. No hay tecnología adecuada si es que tiene un mal uso. Si yo no lo uso bien, es como el Ferrari en el barro. 3. Las estaciones deben ser ubicadas en un sitio correcto. O sea,
al medio de una cancha de baby fútbol, siempre verde. Los coeficientes de cultivo, el número que transforma la pérdida de agua de la cancha, tiene que ser ajustado al desarrollo del follaje. 5. Las sondas de humedad de suelo deben ser instaladas donde hay raíces. Si no hay raíces, no tiene sentido evaluarlo. Y finalmente, hay una variabilidad. No en todo el campo, ni siquiera en toda la profundidad, la humedad es la misma. Por lo tanto, muy difícilmente con una sola estación voy a poder programar el riego de todo mi campo. Por lo tanto, debo considerar la variabilidad espacial. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Te pasaste. Bueno, queremos agradecerle a todos por haber venido. Muchas gracias por aguantarnos hasta esta hora. Los quiero invitar ahora que volvamos al primer piso, ahí hay unas cositas para comer. Quiero agradecerles de nuevo la bienvenida y por favor, adelante, pasen por favor y disfruten. Nos vemos abajo un ratito. Estamos muy contentos de este seminario organizado por Ciruelas Chile AG junto al programa territorial integrado PTI que está metido ahí en el secano costero, todo el desarrollo del secano. Y el secano nos ha traído el desafío de hacer un buen uso del agua, un uso eficiente del agua. Son aguas que hoy día hay que pagar por uso de este recurso. Y más allá de que haya que pagar o no este uso del recurso, sabemos que hoy día la sustentabilidad es un tema transversal en la agricultura y es transversal en todas las industrias. Hoy día los mercados más importantes demandan sustentabilidad. Para poder llegar a mercado uno debe tener un producto que cumpla, ¿cierto?, con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. Y la sustentabilidad se mira en tres grandes factores. No es solo lo ambiental y el uso eficiente del recurso energético, hídrico. También es cómo se relaciona con las comunidades, con la sociedad, con los trabajadores donde está inserto. Y de alguna manera, además, tiene que ser económicamente viable. Es decir, uno tampoco hace estas inversiones que uno conversaba aquí en las entrevistas solo porque quiero ser más sustentable. Uno lo hace porque lo hace más eficiente. Gasto menos energía, gasto menos agua y eso me hace finalmente más competitivo. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir, impulsar una ciruela sustentable, impulsar una marca país con un criterio de sustentabilidad y estamos en la zona más privilegiada para poder hacer eso hoy día. Y hemos logrado juntar en este seminario más de 80 participantes con actores públicos y privados, donde nos han venido también a presentar cómo se pueden financiar. Hoy día hay subsidios, hay apoyos, hay financiamientos que te permiten integrar estas tecnologías y que los proyectos salgan adelante. Para nosotros es muy importante seguir participando junto a ellos y que esto se siga moviendo, ser un vínculo, un puente entre lo público y lo privado, entre el financiamiento y las tecnologías, de manera que las puedan integrar y transformar esta agricultura. Chile tiene la oportunidad, y esta zona en particular, de ser un ejemplo de agricultura inteligente y sustentable y es para donde queremos impulsar el desarrollo. Bueno, para mí es muy importante porque esta es una región de gran relevancia para la fruticultura, para la viticultura chilena. Es una región también que alberga a un número no menor de pequeños y medianos productores, quienes son los más afectados por la falta de disponibilidad de agua, producto de la mega sequía. Y es muy relevante porque hemos podido en esta charla hablar de temas que son transversales, como la generación de una cultura hídrica y una cultura de austeridad hídrica que permita hacer un uso eficiente. Y ese uso eficiente pasa necesariamente por la tecnificación, pasa necesariamente por el tener datos que nos permitan gestionar mejor el agua intrapredialmente, que nos permita a nosotros mejorar el uso de este recurso que es tan escaso y que va a ser cada día más escaso en la zona agrícola de nuestro país. Yo creo que sí, se están utilizando, pero no a su máxima capacidad, y parte de esto tiene que ver con el mal uso, por ejemplo, que se les da a alguna de estas tecnologías. En este caso, muchas veces no existe una postventa adecuada de cómo se deben instalar muchos de estos equipos, lo cual hace que los resultados que se obtengan no sean tan precisos y tan robustos como los que se encuentran, por ejemplo, en la literatura. Bajo esa perspectiva es sumamente importante no solamente adquirir la tecnología, sino también tener un proceso de extensión de la misma que le permita a los productores y las productoras entender la forma de funcionamiento y también la forma de instalación, lectura de datos y procesamiento. Entonces, hay algo también relacionado con la educación
del público objetivo en cómo usar la tecnología y no solamente en la adquisición de la misma. Bueno, el mensaje es optimista, estamos en un escenario que es un poco oscuro desde el punto de vista de la disponibilidad de agua de riego, pero soy optimista en que somos capaces como país de generar una cultura hídrica austera y que con los incentivos adecuados, las universidades, los centros de formación, las empresas y los productores vamos a poder hacer esfuerzos mancomunados para hacer más eficiente el uso del recurso. Y esto pasa necesariamente por un trabajo colaborativo, por asociación y pasa también por tratar de hacer buenos procesos de extensión, de transferencia tecnológica a los agricultores. Bueno, Azimut Invernadero es una empresa de diseño, implementación y monitoreo de invernaderos con ambientes controlados. Y dentro de nuestro lineamiento está la eficiencia energética y la eficiencia hídrica, que se hacen cada vez más importantes ante el actual cambio climático, que es lo que se trató dentro de este seminario como los desafíos del agro ante el cambio climático, y que dificulta cada vez más desarrollarse en la agricultura, tanto para pequeños y medianos agricultores como para grandes empresas. Sí, yo creo que en general hay mucho interés, pero el objetivo es concientizar y hacer llegar a la gente todo lo que se está desarrollando en cuanto al tema agrícola y que generalmente van a tratar temas como la eficiencia hídrica, la eficiencia energética, que son los principales problemas que tenemos ahora en el agro y que es un sector tan fuerte acá en la región. Entonces, estas instancias como estos seminarios ayudan mucho a llegar a las personas, a presentar los productos, servicios y tomar estos temas que son tan importantes para el desarrollo agrícola de la región. Bueno, yo invito a la gente a que se atreva con implementar nuevas tecnologías que están ayudando a impulsar y a combatir este cambio climático que afecta tanto a la producción agrícola, y ahora nosotros vemos que hay eventos climáticos que afectan, que antes nunca veíamos en verano o en invierno y sí se están dando, entonces están perjudicando a todo tipo de agricultores y todo tipo de empresas del rubro. Entonces la invitación es atreverse a conocer, a concientizarse sobre los problemas que tenemos y que podemos enfrentarlos, pero sí a mano de la tecnología y de los nuevos productos y servicios que están saliendo. Mira, nosotros como consultora desde hace ya varios años estamos en la zona, en Colchagua, en la región, apoyando las diferentes actividades y rubros que se desarrollan en la zona. Y claramente la agricultura y todo este tema de una agricultura de valor y una agricultura sustentable es parte de lo que nosotros como consultora queremos apoyar. Y en esa misma línea nosotros con Ciruelas Chile venimos ya hace varios años haciendo un trabajo en conjunto en donde desde nuestra expertise los hemos apoyado para que salgan al extranjero, a China, a Estados Unidos, a través de las postulaciones con ProChile. En esta oportunidad fuimos los gestores de este proyecto para Ciruelas Chile, que gracias a Cercotec lo pudimos llevar a cabo. Y como te decía, nuestra línea siempre ha sido participar en este impulso de la actividad económica, y claramente la agricultura es en una zona que es una de sus principales fuentes. O sea, mira, nosotros hemos podido ir estando en terreno viendo cómo la agricultura y el pequeño agricultor ha ido atreviéndose a pasar de una agricultura un poco más tradicional a una agricultura un poco más tecnificada, más sofisticada. Por ejemplo, estuvimos gestionando un proyecto donde a varios agricultores se le instaló equipos de estaciones meteorológicas, equipos de telemetría para monitorear el estado de sus predios, que ese también es un cambio de paradigma de pasar de una agricultura tradicional a una agricultura más de precisión, que también va muy de la mano al desarrollo sustentable. Si yo soy preciso en la forma de regar o sé lo que necesita mi predio, claramente también estoy utilizando de mejor manera el agua. Tenemos otros proyectos que se están por abrir y por dar a conocer a los adjudicatarios, que van también en esta línea. Y bueno,
Ciruela Chile también somos nuestro partner para hacer llegar estos recursos, estas gestiones que nosotros como consultora desarrollamos. O sea, mira, lo principal es atender el llamado. Nosotros hoy día ya llevamos harto tiempo en la zona. Normalmente partimos llamándolos por teléfono, invitándolos, convocándolos. También somos parte de la red de apoyo y como entidad consultora colaboramos también con el PTI Agroterritorio, que es un programa de Corfo que está también instalado en la zona ya hace 2 años y que también está acercando esta nueva información, estos nuevos instrumentos que existen para que los agricultores puedan ir escalando en su proceso y ser mejor y más eficiente y sustentable, por supuesto. La verdad que es una sorpresa muy agradable habernos encontrado con tecnología que, si bien uno sabe que existe, de que es posible acceder a ella, por diversas razones no lo habíamos podido hacer. Pero aquí sí uno se da cuenta que efectivamente cosas relacionadas con el riego, con poder acceder a imágenes del predio a través de un dron, aplicar productos en un dron, el mejor aprovechamiento del agua, se puede hacer en un sistema que hoy día está a la mano. Ahí hay que reconocer que uno desconoce bastante respecto de los mecanismos mediante los cuales uno puede acceder a este tipo de ayuda o soporte que el Estado da a los agricultores, ¿ya? Quizás falta más difusión y en la parte que sí conocemos son un tanto restrictivas. Por ejemplo, el hecho de que exigen una cantidad de ingresos que a veces uno no tiene o no puede demostrar, que lo dejan fuera.